Hola, bienvenido a todos. Disculpen, mi español no es mi primera lengua, es más mi tercera. Voy a presentar la geoestatística aplicada a modelos geometalúrgicos. Mi experiencia es mucho con modelos y geoestatística. Ok, eso soy yo. Entonces, ¿por qué optar por un modelo geometalúrgico? Ah, Un modelo geometalúrgico está muy importante cuando hay mucha variabilidad de la metalurgia en un yacimiento. Cuando hay un riesgo muy grande de conminución o flotación con partes del depósito, puede ser muy importante tener un buen modelo geometalúrgico. Entonces, eso es los pasos para el desarrollo de un proyecto. Empieza con encontrar una tierra rica en minerales, descubrir el mineral, desarrollar recursos, la modelización, etcétera. Tenemos que minarlo y procesarlo, ¿sí? En esta presentación hablamos mucho del desarrollo de recursos. Tenemos litología, el grado, la densidad, la conminución y el procesamiento, flotación o otro. Y de esta información, la litología viene de los sondeos que tenemos mucho. El grado, muchos ensayos. La densidad, normalmente muchas pruebas también, pero con conminución y concentración, las pruebas de variabilidad dentro del depósito aquí son pocas. Y eso, entonces, es un alto riesgo. ¿Cuál sería el riesgo realmente? Entonces, si tenemos un plan minero más muy corto, de 10 años, aquí en la tabla hay el número de pruebas de conminución y de concentración. Por ejemplo, si tenemos 10 de variabilidad para conocer la variabilidad dentro del depósito. Eso uh, me dice que posiblemente hay un año completo de un lado que posiblemente no es lo que sabemos, no tenemos pruebas. Entonces, la precisión de producción en general, decimos que es pobre. Con 20, entonces, podemos tener 6 meses con mala información regular, no es tan malo, pero no tan bueno, hasta, yo digo, 240 ensayos de variabilidad. Entonces, tenemos solamente posibilidad de tener 2 semanas de producción mala. Entonces, eso es excelente. Tenemos mucha información sobre el depósito eh, para modelación muy precisa. ¿Cómo nos protegemos de este riesgo? Entonces, el paso 1 que siempre se recomienda para cualquier depósito es tener pruebas de variabilidad, de conminución y de concentración, porque eso es el paso 1. Y si hay mucha variabilidad y podemos identificar un riesgo, entonces variabilidad importante que puede cambiar la planta, el diseño, cambiar el plano de producción. Tenemos el paso 2, que está un modelo con análisis geométrico, el kriging, la estimación del error, entonces el modelamiento con geoestatística. El modelo geometalúrgico, entonces, más o menos es, la base es el modelo de recursos. Y vamos a añadir el aspecto
de la conminución típicamente son el SPI, el BWI y el CI, que son variables de la dureza de la roca a diferentes lugares en la planta. Y para la concentración, bueno, depende mucho del mineral. Si hay flotación, vamos a hablar de Rmax, etc. Tenemos que optimizar qué son las variables que vamos a incluir en el modelo y podemos, si es necesario para un proyecto, tener ambos aspectos dentro del modelo. Entonces yo digo 30 o más pruebas de variabilidad será para iniciar, yo digo modelo geometalúrgico, pero es más estadística, porque 30 no es mucho para un modelo. Un modelo completo mejor con 50, 100 pruebas, mucho mejor. Y entonces los pasos son dominios geometalúrgicos, la variografía, el kriging, entonces eso es la, la disculpen, la geoestatística, estimación del error. Entonces, eso es muy importante, porque con geoestatística podemos decir cuál es más o menos el error sobre un año de producción o un mes de producción, por ejemplo. Muy interesante. Y también vamos a hacer simulaciones del equipo que queremos poner en planta o que tenemos en una planta que existe y vamos a hacer simulaciones del modelo cuando esos recursos pasan dentro del molino, utilizando nuestro software IGS. Las variables típicas que vamos a tener, entonces, con minución, SPI es el índice de potencia del SAG mill, el BWI es el molino de bolas, y el BWI modificado es un índice que está más barato, requiere menos material para hacer esta prueba, y es muy interesante para poblar un modelo grande. Y también tenemos el CI, el índice de trituración. Entonces, para hacer la estimación puede ser un poco difícil. Por ejemplo, el SPI no está aditiva, es una variable no aditiva. Entonces, una estimación directa sería un poco mala. Es mejor, siguiente nuestra experiencia, utilizar el SPI al ponente de 0.55, que es muy cerca de aditiva. ¿Okay? Y los otros, vamos a decir que más o menos son variables aditivas. Concentración, flotación, por ejemplo, el MFT es algo que usamos mucho, que va a darnos el Rmax, ¿ok? El K-average, entonces Rmax es la recuperación máxima, el K-average constante de velocidad y el alfa dispersión de la constante de velocidad. Y la recuperación fuertemente relacionada con el grado, entonces vamos a hablar de eso. Y entonces estimamos mucho los residuos para esos modelos. Lo que hacemos es decir que tenemos la ley, el grado, alrededor del modelo, de todos lados, con mucha información, entonces muchos detalles, y con la ley vamos a decir que conocemos más o menos la recuperación.
Entonces, hay una relación matemática. Y entonces hacemos esta relación para tener un Rmax en todos los bloques del modelo utilizando la ley. Y después vamos a decir, bien, en algunos lugares puede ser diferente de lo que calculamos. Entonces es el residuo y vamos a hacer la estimación del residuo sobre todo el yacimiento y tener entonces mucho más precisión en la recuperación um, de la planta sobre el depósito. ¿Sí? Y el K-average y el alfa vamos a hacer una verificación diferente porque no están aditivas, variables aditivas. Entonces tenemos que utilizarlo diferentemente en el modelo. Un ejemplo que hemos hecho, entonces eso es el variograma, es la base de la geoestadística, es el variograma de un SPI con minución. Y pueden ver que tenemos diferentes direcciones con diferentes modelos. Y esos modelos vamos a utilizarlo para el kriging, para la estimación propia. Aquí tengo los detalles del modelo, pero entonces tiene con la altitud de la varianza. Lo que podemos ver más o menos es que más distancia entre datos es más variación en el SPI, es normal, ¿ok? Y eso entonces vamos a utilizarlo para kriging. Entonces, mismo proyecto, el modelo de variograma para el BWI modificado. Entonces, lo hacemos antes de hacer el kriging. La conminución variograma de CI. Aquí está un modelo. Hay puntos aquí de datos con pares que no están muy bien con el variograma, pero normalmente no vamos a utilizar estos puntos. Esos son más importantes, entonces utilizamos esos para hacer el modelo. Experiencia. Y vamos a hacer el kriging y más o menos al fin vamos a hacer la verificación del modelo con ambos, la validación cruzada aquí, con histogramas de compósitos, bloques y ensayos, y los SWOT plot que vamos a cortar el depósito en X, por ejemplo, tener el volumen, el tonelaje aquí del depósito, tener la ley de los compósitos en azul y la ley de los bloques en rojo aquí. Entonces, todo eso nos permite verificar y claramente, muy importante, la verificación con visualización. Por ejemplo, un mapa de color así puede servir a todos, pero validación y también para el planeamiento, el SPI. Entonces, roca muy dura en este lugar, en el depósito. Para el BWI modificado, aquí un poco más duro, aquí también, aquí, diferente la mapa. Y el CI, aquí está. Entonces pueden ver que las mapas de conminución pueden ser muy diferentes en el mismo proyecto para diferentes partes de la planta. Entonces, la evaluación del error sobre
cualquier volumen, es muy interesante para decir si tenemos una información muy confiable o si tenemos dos posibilidades, emplear la planta, tener equipamiento más grande para poder procesar la roca, o tener más pruebas para un modelo más preciso con menos error, y entonces podemos invertir menos en la planta, posiblemente. Entonces, aquí está una mapa del error, ¿ok? Y el punto 2, entonces, amarillo hasta rojo, es más o menos 30% del valor de SPI, ¿ok? Entonces, aquí, alto riesgo de variabilidad que no tenemos en nuestras muestras, y podemos entonces tener una planta más grande, más poderosa, o tener un poco más muestras en estos lugares donde hay más riesgo. Entonces, modelo de flotación ahora es un proceso con dos circuitos, ¿ok? Mismo proyecto, pero la parte flotación. La planta tiene dos circuitos con 4 variables aquí, pero en realidad en el modelo que tenemos hay mucho más, pero el ejemplo está así, es más fácil. El primero es el circuito de cobre y el circuito de pirita. Tenemos en el modelo de recursos la ley de cobre, ¿ok? Muy bien. Pero la ley de pirita, no la tenemos. Y en el circuito de CU hay la flotación, entonces el Rmax, la flotación del cobre, podemos hacer el residual del Rmax, porque la ley está en el modelo, tenemos el cálculo del Rmax con la ley, y después hacemos el modelo simplemente del residual de cobre. Para la pirita flotada en el circuito de cobre, vamos a hacer la estimación del Rmax directamente, porque no tenemos la ley. Es el mejor que podemos tener. Y igual, con el circuito de pirita, el residual de la flotación del cobre y el Rmax directo de la pirita en este circuito. ¿Ok? Y vamos a ver los variogramas de esas 4 variables. Entonces, aquí es el residual de Rmax de cobre en el circuito de cobre. Así es el modelo. Tenemos mucho menos ensayos de MFT. Entonces, las pares son de 7 pares aquí en el variograma. Entonces, son muy pocos y este punto no está confiable para modelar el variograma. Y aquí 37, 37, 37, mejor, y podemos ver la tendencia de la variabilidad que incremente va con más distancia. Okay. Vamos a usar este variograma para el kriging del modelo de esta variable. El Rmax de pirita, así es, una pare solamente, pero el punto, tenemos suerte, está muy bien con el modelo de variograma, ¿ok? El residual de Rmax de cobre en el circuito de pirita, aquí un otro variograma, y al final el Rmax directamente de pirita en el circuito de pirita, y aquí es el variograma.
y podemos hacer un modelo de flotación con geostatística, con el kriging. Entonces, este mapa es el residual de Remax de cobre en el circuito de cobre. Podemos ver que entonces la ley la conocemos. Aquí el residual es alto, quiere decir que la recuperación, la flotación, va a estar mucho más alto que lo que la ley nos dice. Interesante. Aquí, entonces, igual la pirita, alta recuperación aquí, el cobre en el circuito de pirita, la recuperación de la pirita en el circuito de pirita, un mapa del depósito entero. Entonces, en conclusión, no hacer pruebas de variabilidad de conminución y concentración es para cualquier depósito muy alto riesgo. Es lo que quiero que tienes en la mente. Pruebas de variabilidad, entonces, permiten identificar un problema potencial o no y hacer un modelo geometalúrgico estimado por geoestadística, variogramas y kriging permite medir y reducir este riesgo. Muchas gracias.